Buenos días, yo soy Virginia Rodríguez. Y yo, Francisco Recio, y ambos somos médicos en la Comunidad de Madrid y acabamos de terminar hace poco la residencia. Acabáis de pasar a ser ahora personal laboral, que es un mundo completamente desconocido para vosotros, y en esta charla nos gustaría un poquito haceros un primer acercamiento a lo que implica todo esto. De nuevo os doy la bienvenida por haber conseguido una plaza de residente de medicina en la Comunidad de Madrid. Empezáis una etapa muy bonita en la que os estaréis formando durante una serie de años y poco a poco iréis adquiriendo una serie de cualidades. Es importante que entendáis que pasamos de una etapa muy dura, que hemos pasado por muchas horas de biblioteca, exámenes de la universidad durante 6 años, el examen MIR, y ahora pasamos a una etapa que va a ser puramente formativa en muchos aspectos, pero queremos también contaros la parte de derechos y deberes laborales. ¿Os suenan estas imágenes? ¿No? Estas son las típicas imágenes de los médicos en la televisión, gente atractiva, gente que parece que siempre que está de buen humor y que todo lo que hace es divertido, pero también nos tenemos que dar la mala noticia que estas también van a ser algunas de vuestras realidades. Vais a notar que las jornadas laborales van a ser muy largas, vais a sentiros muy cansados y esperamos que ante todas esas circunstancias sepáis tener respuesta para lo que no salga de vuestros deberes laborales. Entonces es muy importante entender que llegáis a una comunidad distinta a otras. Vosotros habéis hecho un examen MIR a nivel nacional, pero también tenéis una serie de obligaciones por haber elegido la Comunidad de Madrid para formaros. A su vez, dentro de la Comunidad de Madrid es importante que entendáis que cada centro hospitalario también va a tener una serie de convenios y de condiciones laborables dependiendo de uno de otro, tanto si son públicos como si son del ámbito concertado o del ámbito privado. Dentro de estos centros también es importante mencionar que los médicos de familia en este caso dependen todos ellos del SERMAS y todos ellos se rigen por las mismas condiciones laborales. Ya hay muchas sentencias precedentes en las que se indica que todos los residentes de medicina de familia tienen todos los mismos derechos en la Comunidad de Madrid independientemente del hospital al que pertenezcan. Bueno, pues recordemos que ahora somos personal laboral, entonces esto implica que vamos a tener una serie de derechos y también una serie de deberes, que es lo que nos gustaría comentaros en esta breve charla. Vamos a hablar primeras del comité de empresa. ¿Qué es el comité de empresa? El comité de empresa es un órgano legitimado que es representativo y que tiene validez legal de todo el personal en formación. Por lo tanto, incluye a los residentes en formación de las diferentes especialidades. El comité de empresa se elige cada 4 años. Las últimas elecciones fueron en el año 2019, por lo tanto este año toca nuevas elecciones. Es un órgano muy dinámico, porque cada año hay residentes que van terminando y por tanto se van incluyendo nuevas residentes a este comité de empresa que estaban en los listados de las candidaturas. Entonces os animamos a vosotros, que sois los residentes de primer año, a que os apuntéis, a que participáis, a que os inscribáis. Podéis escribirnos si queréis en el enlace que vamos a dejar aquí a continuación para formar parte del comité, porque esto os puede traer muchísimas ventajas. ¿Qué ventajas tiene participar en el comité de empresa? Pues realmente tiene múltiples ventajas. Por un lado, vamos a aprender cosas más allá de las que vienen en los libros de medicina. Estamos acostumbrados a este tipo de conocimientos puramente teóricos, pero hay muchas cosas más allá. Habilidades comunicativas, de liderazgo, carisma, habilidades en negociación. En definitiva, conocimientos que no vienen en los libros de medicina. Además, vuestra implicación puede variar, porque sabemos que durante la residencia pues es un periodo que se está muy ocupado, ¿verdad? Además, disponéis de un crédito horario de hasta 40 horas, que podríais utilizarlo o no, como convenáis, como queráis. El comité de empresa se encarga de múltiples tareas. Se reúnen para proponer mejoras del personal, se resuelven dudas, realizamos también comunicaciones oficiales e incluso se explican cuáles son las condiciones de trabajo lógicas. En resumen, durante estos años hemos estado muy preocupados por el ámbito científico-técnico y no hemos estado ocupados de las condiciones laborales de los residentes. Entonces tenemos que concienciarnos de la importancia de esto.
por eso os vuelvo a animar a inscribiros para formar parte del comité de empresa. Bueno, ahora vamos a hablar de un par de leyes que no son muchas, pero que son importantes que conozcáis. Vosotros, cuando llegáis a la residencia, hay dos leyes principales, que son estos dos reales decretos, que van a regular un poco el ámbito concerniente a la actividad de los residentes, y luego habrá una serie de leyes que veremos ahora sucesivamente, que son también del resto de trabajadores del ámbito sanitario y de los trabajadores del empleado público. Todas estas leyes que son concernientes a los trabajadores y que empezáis en esta etapa a conocer, se ensamblan con la serie de leyes que vais a tener que enfrentaros en cuanto a la ley de autonomía del paciente, a la ley de protección de datos, y todas ellas relacionadas también con los derechos de los pacientes a los que vamos a atender. Es muy importante entender que todas estas normativas nos van a regular nuestro trabajo y nuestra formación, y debemos conocer todas ellas para saber qué tenemos que hacer como deberes como nuevos médicos residentes de cada uno de nuestros hospitales. Entonces, ¿tenemos algún derecho los residentes? ¿Y cuáles son estos derechos? Bueno, pues para empezar, un derecho que tenemos es a conocer el programa formativo de nuestra especialidad. Os recomendamos que los busquéis en internet. La mayoría de ellos son programas muy antiguos, se ha pedido actualizarlos en múltiples ocasiones, pero bueno, pues no todos están actualizados. Por otro lado, hay una figura muy importante, que es la de vuestro tutor, que debe de ayudar y facilitar a ir consiguiendo estos conocimientos durante la residencia. Además, la residencia va a estar programada y la evaluación está tutelada, y todo debe de estar bien recogido en todas las leyes. Por otro lado, ¿qué más derechos tenemos? Pues a ir adquiriendo progresivamente los conocimientos y las responsabilidades, a conocer al resto de la plantilla que trabajen con nosotros, y bueno, pues que sepáis que la actividad que vais a desarrollar durante estos años es multifactorial: docente por un lado, investigadora, asistencial. Si no os lo han presentado, vais a conocerlo en breves. Es el libro del residente. Ahí es donde vais a ir anotando todas las cosas de las rotaciones, y se tendrá que presentar cuando llegue la evaluación, que es una evaluación continua. Habrá una evaluación anual y luego tendréis una evaluación final. Además, también tenemos nosotros derecho a evaluar al centro docente, garantizándose nuestra confidencialidad en dicha evaluación. Y bueno, pues tenemos algún otro derecho más. Por un lado, a protección por parte de la entidad docente. Se ha dado alguna situación en la cual ha habido una incongruencia entre los conocimientos adquiridos por el residente y la relación interpersonal, y esto ha llevado a veces a una calificación incorrecta, ¿vale? Entonces, bueno, pues la entidad docente debe de protegernos. Y bueno, lo último y también importante es que el servicio de protección de riesgos laborales es el mismo que para el resto de los trabajadores, de los adjuntos, y también el seguro que tenemos es el mismo. Que sepáis que tenemos un seguro público que nos cubre toda la actividad que realicemos en el centro, inclusive fuera del horario laboral. Esto quiere decir que si mi horario de salida es a las 3 y yo salgo a las 5, el seguro me debe de cubrir, y que si me quedo trabajando, aunque no debería ser de saliente, también me cubre el seguro. ¿Y qué deberes tenéis también ahora que sois residentes? Es muy importante conocerlos también para cumplirlos y no saltarnos la ley correspondiente. Uno de ellos, y es muy importante que lo conozcáis, es el convenio de exclusividad. No podéis ejercer en otros ámbitos laborales, solo podríais ejercerlo ahora como residentes. Se han dado sentencias en las que se ha puesto un expediente disciplinario grave a gente que ejercía simultáneamente en el ámbito privado o en otra serie de compañías. Otra cosa muy importante también como deberes es a seguir la serie de normas que establezcan nuestros tutores y los centros formativos. No podemos ejercer de modo arbitrario, sino que tenemos que seguir los protocolos correspondientes. Otra cosa importante también es recordar, como ya hemos mencionado, que los pacientes tienen una serie de derechos de protección de datos, de intimidad, que debemos seguir y respetar para evitar incumplir ese tipo de normas. Y a nivel simplemente de recordatorio, debemos prestar personalmente los servicios y contribuir a los fines propios de nuestra institución sanitaria, y recordar que también una parte importante es que somos gestores de recursos y que debemos realizar tanto las pruebas como los tratamientos correspondientes con
la máxima precisión y evitando el despilfarro de medios. Ahora vamos a hablar de la jornada laboral y de los descansos, que son temas que suelen generar mucha duda. Pues hay 4 cosas básicas que tenéis que tener en cuenta. Por un lado, que el descanso debe de ser de 12 horas entre las jornadas, que vais a tener las mismas vacaciones y los mismos días de libre disposición que los médicos adjuntos, que son 22 días anuales de vacaciones y 6 días de libre disposición. Que existe una jornada máxima que es de 48 horas a la semana. Y, por supuesto, que es obligatorio que haya un descanso después de todas y cada una de las guardias. Bueno, por otro lado también vamos a hablar de condiciones especiales en la jornada laboral. Como os hemos dicho, la residencia es una época muy especial porque no solo somos trabajadores, sino que también estamos formándonos. Entonces, también se pueden dar otras situaciones especiales, como por ejemplo tener hijos, quedarme embarazada. Entonces, existe una adaptación del puesto en jornadas de no más de 12 horas seguidas, que sobre todo se suelen utilizar para este tipo de situaciones: embarazos, cuidados de mayores dependientes o cuidados de hijos, con el objetivo de no tener que cogerme una excedencia o una reducción de jornada que podría afectar a la formación. Ahora vamos a comentar el tema de las retribuciones salariales. Es muy importante que las conozcáis, que cojáis una nómina, que veáis los distintos puntos que la componen y tal. Hay una parte de sueldo base, luego una serie de complementos, las guardias, y veréis que también hay desglosado un aumento de porcentaje a medida que vayáis cumpliendo años de residencia. Os dejamos aquí un ejemplo de una nómina y de los cuadros desglosado los salarios de cada residente por año de residencia y por precio de guardia por hora. Simplemente, por otro lado, recordaros una serie de deberes dentro de la residencia, que a nivel formativo tenemos que tener derecho a esa capacidad de preguntar, y es por eso, por tanto, un deber de preguntar a nuestros adjuntos y a nuestros tutores las dudas que vayan surgiendo en la residencia, y no podemos de ningún modo actuar de forma autónoma. Simplemente recordaros que hay sentencias penales contra residentes en los que se ha producido pues un ejercicio autónomo de la profesión médica, y recordar que nosotros, aunque estamos somos trabajadores, es muy importante recordar que estamos en formación, por tanto tenemos que tener una supervisión adecuada de un médico adjunto para poder ejercer muchas de nuestras funciones. Recordar eso, puede haber consecuencias legales. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se encarga de todo aquello relacionado con la salud del trabajador. Elaboran protocolos de la gestión de residuos, incluso en conflictos internos que se produzcan entre los trabajadores. También se encarga de velar porque hagamos las tareas que nos corresponde y porque los lugares de descanso tengan un mínimo de dignidad. Si veis las imágenes que muestro en la pantalla, son camas en las que podéis ir vosotros perfectamente, los que estuvierais durmiendo en ellas en una guardia. Como veis, fijaos en una de ellas, en un quirófano, en otras fotos se ven todas las camas apelotonadas. Para llegar a la del final tiene que estar el residente saltándose las del principio. Por lo tanto, es importante regular esto porque no podemos dormir en estas condiciones. Por último, recordaros que el Servicio de Prevención de Riesgos tiene que ser nuestro referente. Por lo tanto, tenemos que saber que tenemos que acudir a ellos ante cualquier cosa que nos suceda en el trabajo, y visitarlos, por supuesto, si nos quedamos embarazadas, porque van a ser ellos los que hagan las adaptaciones del puesto laboral. Además de esto, que sepáis que tenéis disponibles delegados de prevención de riesgos laborales a los cuales les podéis preguntar cualquier duda que os surja. Y todo esto también se ha conseguido gracias a un proceso muy largo en el que comenzaba en 2016 a través de una serie de encuestas en la que los residentes manifestaban su descontento con sus condiciones laborales, sobre todo en el ámbito de las guardias y como habéis visto en estas camas, y que culminaba con una huelga después de la pandemia COVID en el año 2020. A raíz de todo eso, en agosto de 2020 se conseguía una salida de huelga muy beneficiosa para los residentes, con mejoras tales como el complemento total de la paga extra, cosa que igual muchos médicos adjuntos no sabéis no tienen, aumento de las retribuciones salariales, mejoras formativas y sobre todo una serie de mejoras en el ámbito de las guardias. Como sabéis, hay gente que no libraba guardias, ahora ya existe el derecho reconocido a librar todas esas guardias. Existe una libranza de 36 horas de
semanales mínimas como establecimiento después de una serie de guardias. Esto es muy importante que lo mantengamos y que sigáis con un contacto directo con nosotros para que no se vuelva atrás en este aspecto. La información es poder. Los médicos tenemos que estar juntos para defender nuestros derechos. Simplemente recordaros que somos un sindicato médico y que estamos aquí para responder cualquier duda que os surja.